tardes, ¿cómo están? Junto a Hugo Jara como operador, todos los sábados de 17 a 18 horas, Núcleo de Naife por Caritas 680 AM. Y bueno, a lo largo de esta emisión vamos a abordar una serie de preguntas profundas, algunas críticas, que nos ayudarán a desentrañar las complejidades de la historia de la guerra de la Triple Alianza, la participación de la Argentina en este conflicto y cómo figuras como ser Juan Manuel de Rosas, Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, perdón, jugaron papeles determinantes en el devenir de este conflicto. En este programa tendremos como invitado a un destacado historiador y académico cuya trayectoria se ha centrado en el estudio de la historia argentina con énfasis en el revisionismo histórico. Este experto nos compartirá su visión sobre cómo la narrativa histórica ha tratado justamente las relaciones entre Argentina y Paraguay, cómo el revisionismo histórico ha influido en la interpretación de estos eventos y cuál es el legado que dejaron estas figuras ya mencionadas. Además, vamos a estar indagando sobre el importante rol que desempeñan las instituciones históricas, los archivos, las fuentes documentales, en la preservación de la memoria histórica, cómo la educación, el nacionalismo, las narrativas de civilización y barbarie influyeron en la construcción de la Argentina moderna y en su relación con el Paraguay, una nación que ya sabemos de hecho por nuestro lado sufrió una devastación que dejó cicatrices profundas. Bueno, me refiero aquí a nuestro invitado, el profesor Julio Taño. Muy buenas tardes, ¿cómo está desde Buenos Aires? Hola, buenas tardes, María Gloria. Bueno, muy bien, espero que estés muy bien, te agradezco la invitación. Realmente para mí es un honor poder estar expresándome en un país hermano, ¿no? que tanto quiero. Permitime, voy a hacer un resumen de tu trayectoria profesional, en tanto que tu formación académica. Bueno, el profesor Julio Taño es profesor en historia, Instituto Superior del Profesorado de San Agustín, abogado, es diplomado en educación, técnico también en administración de empresas. Actualmente es director de museos históricos del municipio de General de San Martín. Es profesor titular de Historia, Derecho, Política y Ciudadanía en distintas escuelas secundarias de General San Martín. También es ayudante de cátedra, profesor universitario en la Universidad de Buenos Aires. Tiene 34 años de experiencia, de antigüedad, de experiencia docente. Entonces, si de docencia se puede hablar, ¿no? Es académico de número del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Es vicepresidente del Instituto de Investigaciones Históricas, eh, vicepresidente, perdón, de la Comisión de Historia del Colegio de Abogados de General San Martín. Ha expuesto en congresos de historia, en varios congresos, seminarios. También puedo decir que tiene publicaciones, tiene un blog de historia interesantísimo. Después le vamos a comentar al respecto. Tiene muchos artículos sobre historia argentina en medios especializados. Y está en preparación un libro sobre don Juan Manuel de Rosas y los santos lugares. También vamos a estar comentando la proyección, cómo está preparando, etcétera. Bueno, yo, la verdad que el honor es mío de poder compartir contigo, Julio, este espacio. Me gustaría justamente abordar los temas que son abordados, ¿verdad? En el blog, por ejemplo, blog de historia revisionista. ¿Cómo abordas los temas históricos? ¿Cómo manejas las críticas, la crítica de los diferentes enfoques historiográficos? Bueno, la Argentina, a diferencia de muchos otros países de Latinoamérica, tiene su origen en los barcos, ¿no? En una inmigración de a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Entonces van a llegar de pronto se da este fenómeno que de pronto de cada 4 personas en alrededor de 1880, 1890, 1900, 1910, de cada 4 personas una sola era nativa y 3 era extranjera. Podían ser judíos, podían ser
musulmanes, y la mayoría italianos, españoles. Y había que educar, había que crear una supuesta conciencia nacional, había que homogeneizar, ¿no? Y esa fue la labor que le va a otorgar la generación del 80 a la educación. Surge una educación que fue muy importante, que era una educación primaria, obligatoria, laica y gratuita, que fue implementada en su momento por Roca con el apoyo de Sarmiento, ¿no? El Congreso Pedagógico de 1884. Y ahí comenzó a labrarse lo que es la historia oficial. En Argentina existió la historia oficial desde la caída de Rosas en 1852. Esa historia oficial va a ser hecha por Mitre, por Sarmiento, por Domínguez, va a ser llevada a las escuelas por Alfredo Grosso, y es una historia oficial donde están los buenos y los malos. Los buenos un poco está simbolizada por la frase de Sarmiento, civilización y barbarie, ¿no? Los buenos eran los unitarios, los liberales, los europeizantes, y los malos eran los federales, los nacionalistas. Obviamente, ahí teníamos dos tiranos. Un tirano se llamó, para esta historia oficial hecha por Mitre, el primer tirano fue Rosas, y el segundo tirano fue Francisco Solano López. Sí. Y decime, vamos a ir a Rosas, vamos a ir a Solano López. Como historiador comprometido con la interpretación crítica de la historia, Julio, ¿cómo manejas la interacción entre la heurística, ¿verdad?, que es la recopilación de documentos, y la hermenéutica, esa interpretación de los hechos en su labor investigativa? Voy otra vez un poco a esa labor tuya desde el punto de vista como historiador, analista, estudioso, ¿no? Mira, María Gloria, yo hace más de 40 años que estudio historia. Y en estos más de 40 años que estudio historia, desde que era un niño, ¿no? Mi pasión comienza cuando tenía 9 años. Así que en todo este tiempo yo he leído y leo todo. Mis primeros libros tenían que ver con esa historia oficial, hoy llamada historia social, porque no contradice esa historia oficial, esa visión mitrista o sarmientina de la historia, una versión liberal. Luego conocí a través de Manuel Gálvez el revisionismo, adherí al revisionismo, a las distintas vertientes que tiene el revisionismo, que tiene una vertiente nacionalista católica y tiene una vertiente que es nacional y popular. El revisionismo son como primos hermanos, la vertiente católica y la vertiente nacional y popular. Y también he leído la historia marxista, ¿no? Desde el comunismo como Puiggross hasta el trotskismo como Abelardo Ramos, o Milcíades Peña. Soy un hombre que permanentemente vivo estudiando, permanentemente recurro a la heurística y tengo una hermenéutica propia. Yo me considero un revisionista libre. Un revisionista libre es una persona que estudia... Totalmente, sí, claro. Maduramente en todo lo que uno va asimilando, leyendo, estudiando, Julio, y bueno, uno va también quitando sus propias interpretaciones, ¿no? Allá a lo largo del monumental, a los ya estudios que uno va teniendo, ¿no?, a lo largo de la vida. Exacto. Ahora, leíste una gran cantidad de obras sobre la guerra del Paraguay, así como otros conflictos de la época, ¿verdad? Pero ¿qué autor o texto consideras más revelador sobre la historia de Rosas y el Paraguay? ¿Y por qué? Mira, con respecto a Rosas y el Paraguay, no hay una obra específica de Rosas y el Paraguay. Hay diversos textos, por ejemplo, heurística, la correspondencia, vida política de Rosas a través de su correspondencia de don Julio Irasusta. Por ejemplo, la obra de Ernesto Palacio, una historia argentina. La obra de José Pérez Amuchastegui, que se llama Crónica Histórica Argentina. Hay historiadores correntinos que también han tratado el tema, el caso del profesor Deniri, de Dardo Ramírez Bracci. Es decir, es algo permanente y constante la relación entre, digamos, la bibliografía, los datos sobre Rosas y el Paraguay, y serían hasta sorprendentes, ¿no? Sí, por ejemplo, sí. Sí, te escucho.
Yo a grosso modo te diría que, a diferencia de lo que fue el mitrismo, dentro del contexto político y dentro de la política de don Juan Manuel de Rosas, que es en cierta forma el creador de la Confederación Argentina, lo que fue un pacto por el cual surge lo que podría ser el primer esbozo de Estado Nacional, con esa confederación de estados. La idea de don Juan Manuel de Rosas es que el Paraguay se reintegre al resto de las provincias hermanas. Claro, justamente el concepto de nacionalismo parece ser clave en la figura de Juan Manuel de Rosas, ¿verdad? Y justamente ahí va mi otra pregunta. ¿Qué rol considerás que jugó el nacionalismo rosista en la relación con Paraguay? ¿Cómo podemos entenderlo desde una perspectiva histórica más amplia? Porque Juan Manuel de Rosas y Paraguay es de hecho ya un tema controvertido y polémico. Mira, básicamente yo te puedo decir que hubo dos guerras o dos luchas entre Corrientes y el Paraguay. La primera en el año 32, la segunda en el año 49. Y Rosas decidió no atacar al Paraguay, porque para él lo importante era que el Paraguay se reintegre al resto de las provincias hermanas. Y esto te lo digo en contraposición a lo que fue el mitrismo, porque Mitre, como elemento en cierta forma utilizado por el Imperio del Brasil, es uno de los responsables del aniquilamiento y de la destrucción del Paraguay. Y te digo más sobre Rosas y el Paraguay. Una vez que se produce la muerte de Solano López, un año antes de la muerte de Solano López, en el año 1869, Rosas, que estaba exiliado en Gran Bretaña, redacta en su testamento lo siguiente: que su sable, no el sable legado por el general San Martín a él, sino el sable por el cual él hace la primera conquista del desierto, sea legado a Francisco Solano López, porque él consideraba, Rosas, que la lucha que tenía Francisco Solano López contra el imperio y contra los liberales argentinos era muy similar a la lucha que tuvo él. Y por otro lado, una vez que se produce la muerte de López en la presidencia de Rivarola, Rosas fue uno de los que va a interceder o que va a dar sus buenos oficios para, digamos, los primeros empréstitos ingleses al Paraguay destruido. Y se lo va a agradecer este presidente Rivarola. Y te voy a dar algo que te va a sorprender, como le va a sorprender a muchos revisionistas. El presidente Jovellanos, en el año 1872, le ofrece a don Juan Manuel de Rosas exilio en el Paraguay. Le ofrece que tenga un lugar donde poder descansar sus huesos. Y Rosas le agradece, pero no acepta porque ella ya había aceptado que su destino era morir en Gran Bretaña. Entonces hay una íntima relación entre el Paraguay y Rosas, y realmente es desconocida por gran parte de la gente. Por eso Rosas fue inflexible en no reconocer la independencia de Paraguay, lo cual generó de hecho muchas tensiones, ¿no? Entonces, estarías diciendo que se debió a esta postura porque él quería unificar al Paraguay nuevamente, ¿no? Pero de todas maneras influyó en la política exterior argentina en ese periodo. ¿Y de qué manera? Bueno, te estoy, digamos, no sé si fui muy claro. Rosas jamás atacó al Paraguay. Rosas jamás intentó invadir el Paraguay. Cuando hay un conflicto entre Paraguay y Corrientes, Rosas privilegió la paz con Carlos Antonio López, que era el gobernante paraguayo, en lugar de atacar al Paraguay. Rosas tiene una posición hasta pro-paraguayista, buscando la integración. Es decir, buscando la integración no significa una política ofensiva. Es más, los productos paraguayos no pagaban derechos de aduana, al igual que los productos argentinos. Yo creo que la posición de Rosas con respecto al Paraguay es una posición benigna, y se va a fundamentar también, inclusive cuando el Rosas ya perdido, ya en el exilio, ya sin poder político, él va a privilegiar, va a reconocer al mariscal Francisco Solano López, le va a legar su sable, va a interceder para los empréstitos, e inclusive el mismo presidente paraguayo, Jovellanos, le va a ofrecer un exilio. Es decir, la posición que tiene Rosas con respecto al Paraguay es una posición
bastante paraguayista, bastante pacifista y buscando siempre llegar a acuerdos en el cual se tenga en cuenta la voluntad de los pueblos. Lo mismo hizo, por ejemplo, en la provincia de Tarija con el Alto Perú. Rosas no es ese gobernante imperialista avasallador que actúa de manera intempestiva. Rosas es muy distinto a lo que va a hacer Mitre justamente con Paraguay. Lo que sí te voy a decir, que tanto Rosas como Francisco Solano López, tanto la Confederación Argentina como el Paraguay, sufrió el avance del expansionismo brasilero. Itamaraty, con esa burguesía nacionalista, la burguesía de Pedro II del Imperio del Brasil, obtiene dos grandes triunfos. 3 de febrero de 1852, la batalla de Caseros, también llamada Morón. Y abril de 1870, Cerro Corá, la muerte de Francisco Solano López. Esos dos pasos, la caída de Rosas y la muerte de Solano López, significa para el Brasil la hegemonía en América del Sur.